Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos. Muy buen día, llegó septiembre, el mes patrio para México. Les damos la bienvenida a su programa Las Tardes de México. Yo soy Liliana y me da mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes y con Ángel. Muy buen día, Ángel. Muy buen día, Liliana, muy buen día a todos los que nos escuchan y como muy bien dices, es septiembre, el mes patrio, así que tendremos una serie de programas especiales para celebrar a los mexicanos y su mexicanidad. En el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la independencia de México, pero lo haremos desde una perspectiva diferente. Queremos destacar el papel que realizaron las mujeres en el movimiento de independencia. La mujer más conocida es Josefa Ortiz de Domínguez. También se mencionan continuamente a Leona Vicario y a la Güera Rodríguez, pero hay muchas más mujeres que realizaron acciones tanto a favor de la independencia como en contra de la insurgencia. Pues la participación de las mujeres en ese movimiento fue muy variada, desde las tareas de abastecimiento y ayuda a los combatientes hasta las acciones de espionaje, de propaganda, agitación política e incluso seducción de las tropas del ejército contrario para que desertaran y se unieran al movimiento de independencia. Vamos a conocer quiénes fueron algunas de estas mujeres, las que han logrado tener nombre y rostro. Y a través de este pequeño homenaje queremos hacerlo extensivo a todas las mujeres que ayudaron a darnos patria y que desafortunadamente la historia no logró tener su nombre y sus hechos heroicos. Pues comenzamos con Mariana Rodríguez del Toro, una novohispana que simpatizó con el movimiento insurgente. A ella se le atribuye el inicio del movimiento de 1811, cuando el lunes santo de ese año, estando en una reunión en su casa, ella, su esposo Manuel Lazarín y un grupo de amigos insurgentes, pues se enteran de que la corona estaba anunciando la aprehensión de Miguel Hidalgo y otros compañeros. La noticia hizo pensar a los presentes que el movimiento había llegado a su fin, pero ella exclamó: ¿qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales que han caído prisioneros? Libertad a los prisioneros, tomemos al virrey y ahorquémoslo. Estas palabras fueron la inspiración para continuar con el movimiento, aunque nunca llegaron a culminar el plan de la aprehensión del virrey. El evento de esa noche hizo que se unieran escritores, abogados y hasta miembros del clero y la nobleza al movimiento de independencia. Actualmente hay una calle con su nombre que se conoce como la Puerta de la Lagunilla o la calle Jardín, y su nombre está escrito con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso. Gertrudis Bocanegra, lectora de los principales autores de la Ilustración, estaba casada con un realista, pero eventualmente hace que él deje su cargo militar. Bocanegra sirvió como correo de los insurgentes en la región de Pátzcuaro y Tacámbaro, formando parte del movimiento de José María Morelos y Pavón. Gracias a su labor se estableció una red de comunicación entre Pátzcuaro y Tacámbaro, dos de las principales sedes de la rebelión. En la etapa de la guerrilla insurgente, Bocanegra es enviada a Pátzcuaro para que ayude a la toma de la ciudad por parte de los rebeldes, pero fue descubierta y hecha prisionera por el ejército real. Fue torturada para que delatara a otros participantes de la guerrilla. Ante su negativa fue enjuiciada y encontrada culpable de traición. Fue fusilada el 11 de octubre de 1817 en la plaza de San Agustín, en la misma villa de Pátzcuaro.
Carmen Camacho se valió de su belleza y persuadía a los soldados realistas para que desertaran y se unieran al ejército insurgente, con las garantías de que al obtener la independencia ellos tendrían derecho a su propia parcela. Su técnica consistía en llevarlos a los mesones o pulquerías y después de unos tragos y la promesa de una parcela en el México independiente, los convencía de desertar. Cuando fue descubierta, fue fusilada. Altagracia Mercado, conocida como la heroína de Huichapan, con sus propios recursos y dinero formó el ejército al que comandó y entrenó. En 1819 su ejército fue desarticulado, quedando solo ella con vida, pero aún quedándose sola siguió luchando. Cuando el coronel español la vio en acción, solicitó bajar las armas con la frase: "Mujeres como ella no deben morir", y la dejaron con vida. Luisa Martínez. Esta aguerrida mujer, además de servir a la causa enviando mensajes de los movimientos realistas a los insurgentes y de apoyarles financieramente, acompañó a su esposo. En una de sus misiones, su paquete fue interceptado y tuvo que pagar al general Pedro Celestino Negrete, líder de las fuerzas realistas en Zaragoza, 2.000 pesos y la promesa de no volver a trabajar con los patriotas. Sin embargo, continuó y nuevamente fue apresada y condenada a muerte, logrando evitar la ejecución al pagar 1.000 pesos más, pero fue apresada una vez más y se pidió la cantidad de 4.000 pesos para su liberación, cantidad que no pudo ser cubierta y fue ejecutada en febrero de 1817. María Josefa Marmolejo de Aldama, mujer indígena que nació en la Villa de León, Guanajuato. Ella y su esposo simpatizaron con las ideas liberales y se negó a colaborar con la causa realista, y junto con las hermanas de Hidalgo y otras mujeres de sociedad se ocultaron en el convento de la Concepción, en San Miguel de Allende. Al ser descubiertas, no revelaron información del paradero de los soldados rebeldes. María Manuela Molina o Medina. Sus biógrafos no terminan por ponerse de acuerdo en su apellido real, su lugar de nacimiento y de muerte, pero se refieren a ella como la capitana, nombrada así por la Suprema Junta, pero antes de este nombramiento fue conocida con el apodo de la Barragana, el nombre que se le daba a las mujeres que con armas en mano formaban una parte de una tropa, llegando a ser un oficial con mando de tropa. En 1813 viaja desde donde se encuentra su compañía, peleando hasta donde se encontraba Morelos, para ponerse a su disposición. Y sus acciones hicieron que el ejército realista huyera, dando un mayor margen de desplazamiento a los insurgentes. Rosa Jacinta de la Paz, otra mujer indígena que pasó a la historia por haber informado a los insurgentes sobre la llegada de las fuerzas realistas en 1813. Así que la sorpresa fue suspendida. El realista Antonio Elosúa la tomó como prisionera y se ignora lo que le sucedió. María Josefa Martínez. Cuando su esposo, el jefe insurgente Miguel Montiel, fallece, se vistió con ropas de hombre y se puso al frente de las tropas del ejército insurgente para combatir. Una vez descubierta, se le arrestó y condenó a condena de prisión perpetua en la Casa de Reclusión de Puebla. Antonia Nava de Catalán, la generala, esposa de Nicolás Catalán. En el sitio de Jelaca empezaron a escasear los víveres. Los dirigentes decidieron diezmar la tropa, dando muerte a algunos soldados y luchar con los que quedaran vivos. Pero la generala Catalina González y otras mujeres se presentaron de manera enérgica ante el general Bravo para decirle que ellas deberían de ser las primeras en ser sacrificadas porque no podían empuñar un fusil. De este modo, ningún hombre fue pasado por las armas. Cuando su esposo fue asesinado por los realistas, Morelos la llamó para consolarle y decirle que ese y más sacrificios debían hacerse por la patria, a lo que la generala contestó: "No vengo a llorar, no vengo a lamentar la muerte de mi esposo. Sé que cumplió con su deber. Vengo a traer 4 hijos, 3 que pueden servir como soldados,
y otro que está chico será tambor y reemplazará a su padre. Ana de Iraeta nació en la Ciudad de México, huérfana de madre. Su padre muere cuando tenía 28 años y una enorme fortuna. Cuando estalla la independencia tenía 42 años y fue líder de unas 2.000 mujeres a las que se conocía entre las fuerzas realistas como las patriotas marianas, que se dedicaron a crear estandartes con la imagen de la Virgen de los Remedios, como oposición a la Virgen de Guadalupe, que adornaba el estandarte de los seguidores de Miguel Hidalgo. Ana de Iraeta, junto con la priora del convento de San Jerónimo, se encargó de promover a la Virgen de los Remedios a capitana general de las armas. Se sabe que en 1811, para conmemorar el año del retiro inexplicable de las tropas de Hidalgo después de la batalla del Cerro de las Cruces, que los independentistas ganaron y, estando a las puertas de la Ciudad de México, decidieron retirarse. Ana de Iraeta pide a las autoridades eclesiásticas que declaren este hecho, tomado por muchos como una victoria realista, un milagro atribuible a la Virgen de los Remedios. Las patriotas marianas resultaron ser un arma para conocer las intenciones de Fernando VII, pues eran como espías entre los círculos masculinos. Muchas de ellas fueron ejecutadas, encarceladas, privadas de sus bienes y deportadas por sus actividades. Tras la consumación de la independencia y la victoria de la Virgen de Guadalupe sobre la de los Remedios, Ana de Iraeta desaparece de la historia para reaparecer en la corte del emperador de Agustín de Iturbide. Durante esos 2 años que duró el imperio, Ana fungió como dama primera y guarda mayor de la emperatriz Ana Huarte. Tras la caída del emperador, la figura de Ana Iraeta, viuda de Mier, desaparece de la historia y, al parecer, no existe ningún registro de ella. Estas son algunas de las mujeres que participaron activamente en la lucha de independencia, de diversas clases sociales, sectores, algunas con una muy buena posición económica, otras no, con diferentes ideas políticas, pero las unía la causa insurgente. Las que acabamos de mencionar no son todas. Hay muchas mujeres, más de las que no quedaron registros, pero es momento de reconocer que el apoyo de estas mujeres y sus actos fueron cruciales para la independencia de México. Buró Global Service, soporte administrativo y logístico para profesionales independientes, micro y pequeña empresa, ejecutivos que viajan por negocios a Barcelona. Las 10 primeras planas de la independencia de México y la fiesta del grito de independencia. El movimiento de independencia inicialmente surge como una oposición a la imposición de José Bonaparte durante la ocupación de Napoleón a España, pero no se declaraba la lucha de independencia de la corona española. Los criollos ricos tenían el poder económico, pero no tenían poder político en el gobierno del virreinato. Si bien en el aspecto económico se podían sentir cómodos, no lo estaban en el ámbito político. Su motivación para levantarse en armas era el obtener los mismos cargos políticos a los que solo tenían acceso los peninsulares. Se cuenta que Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo no eran muy buenos amigos, pues tenían sus diferencias en cuanto al rumbo que debía tomar el movimiento. Incluso se dice que el mismo Allende intentó envenenar al cura en 3 ocasiones. Internacionalmente se reconoce la independencia de una nación una vez que su Estado libre y soberano sea asentado en alguna acta o documento oficial, lo que no sucedió en el caso de México, sino hasta 1821. 11 años después de iniciado el movimiento en Dolores, se logró la entrada del ejército trigarante, encabezado por Iturbide y Guerrero, a la Ciudad de México, marcando con ello el fin de la lucha por la independencia de México. España no reconoció nuestra independencia hasta 15 años después, en 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes, y es
que España intentó recuperar su territorio en nuestro país cuando ya se había consumado la independencia en 1821, esfuerzos que no tuvieron éxito. En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide, en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo como algunos creen. Miguel Hidalgo estaba en las puertas de la iglesia pidiéndole a la gente que se levantara en armas. El 16 de septiembre de 1812, el general Ignacio López Rayón, secretario del cura Hidalgo, celebró el aniversario del Grito de Dolores en Huixapán, Hidalgo. En 1813, José María Morelos y Pavón planteó en sus Sentimientos de la Nación, texto base de la Constitución de 1814, solemnizar el día 16 de septiembre como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia. El texto final declaró a la fecha una fiesta nacional. El emperador Maximiliano I de México fue quien en 1864 utilizó por primera vez el discurso y las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico desde el pueblo de Dolores. Porfirio Díaz trasladó la celebración del grito al Zócalo, con todo y la campana original de Dolores, que fue llevada a Palacio Nacional en 1896. Bureau Global Service, inteligencia de mercados cualitativa, presencial, tradicional y online. Análisis en profundidad de datos en redes sociales. Ya como nación independiente, uno de los elementos culturales que nos han dado identidad es la música, especialmente es la agrupación del mariachi, la que se ha encargado de difundir la música folclórica de nuestro país. Mariana Viruega nos preparó una cápsula con este tema tan apasionante. Conocer México, datos curiosos, lugares que visitar, experiencias, lo que tienes que descubrir y experimentar de cada región del país, con Mariana Viruega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La cápsula del día de hoy hablará sobre el mariachi, ya que es un género tradicional de México. Por extensión, se le conoce también como mariachi. A los músicos dedicados a este género también se le conoce como mariacheros, y a los conjuntos en su expresión conocido también como mariachi tradicional, que en México no puede faltar. En el 2011, la UNESCO inscribió al mariachi musical de acuerdo, canto y trompeta como integrante de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El mariachi cuenta con dos manifestaciones reconocibles: el denominado tradicional, que conserva el atuendo típico campesino, y la indumentaria, con las cuales se desarrollan desde la época novohispana y moderno, basándose en el primero, de mayor mediana, en la variante regional de Cocula, como influye prototípicamente, pero que se modifica sustancialmente a partir de la década de los 30 hasta convertirse en una manifestación propia. A mediados del siglo XX alcanzó una difusión nacional en México que se originó gracias a la aceptación por el gusto popular mediante la inclusión de la radio, televisión, el cine y la industria discográfica, para convertirse con el paso del tiempo en popular en muchos países del mundo. Haciendo un paréntesis, no sé si alguna vez hayan visto algunos videos en donde empieza a tocar el mariachi en ciertas plazas importantes a nivel mundial y se va como agregando a los demás integrantes. Puede empezar una trompeta o un guitarrón y se van integrando y al final forman el mariachi. Es algo muy bonito. Si pueden verlo, véanlo, y si no han visto, se los recomiendo. La música y vestimenta del mariachi moderno son las más famosas en todo el mundo.
Su música se acostumbra en México en las fiestas públicas, tales como el Día de las Madres, el Día de la Virgen de Guadalupe, reuniones familiares. Bueno, la verdad es de que aquí en México no hace falta tener una fiesta para escuchar un mariachi, ya que está Garibaldi, que es un espacio dedicado a pura música en la actual popular, ya que encuentran mariachis, música veracruzana, norteño y bueno, toda la noche están tocando y tú puedes llegar a poder escucharlos. Si quisiéramos conocer algunos mariachis considerados mariachis, está Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, también Juan Gabriel, Tomás Méndez, Rubén Fuentes, Gilberto Parra, Vicente Fernández y pues bueno, hasta Luis Miguel, ya que él en algún momento también tocó con mariachi. En la época contemporánea hay cerca de 30,000 músicos dedicados a este género mexicano, pero se encuentra ampliamente extendido también ya en los Estados Unidos. Y eso es importante. Podríamos hablar un poquito acerca de la iniciación del mariachi. Hacia la década de los 20, la presencia de grupos de música tradicional de distintos puntos de México, incluyendo el mariachi, para entonces la dotación instrumental era esencial, ya que necesitaban violines, guitarras y 2 instrumentos particulares, la vihuela, más aguda que la guitarra, y el otro más grave, el guitarrón, además del arpa y algunos instrumentos percusivos como un tambor. 2 son los grupos que increíblemente su popularidad en el gusto de la capital mexicana, que es el mariachi coculense y el de su compadre. Oigan, ¿pero ustedes saben qué significa la palabra mariachi? Pues déjenme decirles que la Academia Mexicana de la Lengua define que es un grupo de músicos cuyos integrantes visten a la usanza charra, cada uno de los músicos de ese grupo, mientras que el diccionario de la Real Academia presenta al mariachi o mariachis para los grupos de orquesta popular mexicana que interpretan esta música, o bien a la música y baile popular mexicanos procedentes del estado de Jalisco, o bien los miembros de esa agrupación musical o el conjunto instrumental que acompaña a la cantante de ciertas danzas y artes populares mexicanas. Bueno, puede haber muchísimas definiciones más. Por ejemplo, también nos habla de uno de los mitos sobre el origen de la palabra mariachi, que se supone que fue en la época de la invasión francesa, nada más alrededor del 1862. Durante una boda de rancheros en un poblado de Jalisco, llegaron unos soldados franceses, quienes, sorprendidos ante el jolgorio en el que la música tenía un papel muy importante, preguntaron sobre aquella frase y aquella fiesta. El interlocutor lógicamente contestó: es una boda. Y así fue como los franceses denominaron al conjunto musical, que derivó un mariachi, y tras el uso del mariachi, pues definieron que ese iba a ser el nombre, ¿no? Entonces, imagínense qué de nombres puede haber, o definiciones más bien, sobre esta linda palabra. Yo los invito a que escuchen música del mariachi. Por si ustedes están tristes, créanme que con eso se van a alegrar. Espero que les haya gustado la cápsula del día de hoy. Pronto les daremos más información sobre diferentes temas de nuestro hermoso país, México. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Mariana, y para terminar esta emisión dedicada a la independencia de México, los dejamos con una canción que se ha convertido en un himno de los mexicanos cuando están fuera de nuestro país, Cielito Lindo. Así es, Liliana. Y nos despedimos no sin antes recordarles que compartan este programa, que está hecho con muchísimo amor y entusiasmo para difundir lo bueno de México y de los mexicanos. Hasta la próxima.
Las Tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos.